Ya estamos grabando. Ya tengo transcripción, denme un segundo. Ahora sí, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Como les venía contando, hoy vamos a dar de una manera, digámoslo, muy ágil, eh, lo que tiene que ver con el segundo momento de lo que la profe ya les había compartido. De cierto modo, ustedes vienen para esta evidencia que es la 1022 correspondiente a la actividad de aprendizaje 2, evaluación 1, elaborar informe técnico con propuesta narrativa del proyecto. La profe ya venía como desarrollando el tema de qué es lo que necesitamos tener, el tema de las tres ideas, el arquetipo de los personajes. Hoy vamos a ver un poco de ello. Y ya lo que tiene que ver con tema, logline, premisa, storyline, estos términos como tal, argumento, sinopsis, escaleta, los vamos a desarrollar hoy para que ustedes ya tengan una base muy clara frente a lo que va a ser el tratamiento literario. El resto lo van a construir con la profe. Entonces voy a compartir pantalla para que demos inicio. Igual, seguramente hoy con el tema del partido de Colombia, no todo el mundo quedó satisfecho. Y va a quedar la grabación. Entendemos que hoy se conecten pocas personas. Igual vamos a desarrollar la estructura. Me dejan saber si están viendo la pantalla. Un segundo. Listo, ahí estamos viendo pantalla, ¿cierto? Vamos con... Sí, No, señor. profe, no. Muchas gracias. Bueno, esta estructura narrativa es básicamente todo lo que tiene que ver bajo ese precepto de esa construcción, digamos en este caso audiovisual o animada, pero que sale de todas esas ideas que nosotros de cierto modo tenemos en nuestra cabeza y queremos ir aterrizando y de qué forma nosotros podríamos armar esa estructura, ¿cierto? Cada elemento tiene una razón de ser, no es lo mismo una secuencia que una escena, no es lo mismo el tagline que el logline, no es lo mismo una sinopsis que una escaleta. Entonces, la idea es poder entender estos elementos para que ustedes tengan precisamente claridad a la hora de empezar a construir todo lo que va a ser precisamente ese guión que se va a desarrollar. Digamos que cuando nosotros nos decimos a contar una historia, de cierto modo siempre vamos a encontrar algunas diferencias. Intenté que fuera lo más, entre comillas, coquito posible para que ustedes lo puedan aterrizar a ese requerimiento que tiene la evidencia como tal. Para hablar de todo lo que es esa primera gran idea, que todos tenemos ideas en algún momento y muchas veces nos creamos nuestras propias películas, como decía mi abuelita, es que se crea unas películas, es porque sale de un imaginario, muchas veces basados en hechos reales, que le van permitiendo a uno complementar un poco lo que va a ser una estructura, ¿cierto? Pero todo eso tiene que pasar por un eje conductor. Cuando hablamos de ese eje conductor, en este caso, ya empezamos a aterrizar un poco lo que tiene que ver con esto. Dicho esto, cuando hablamos de una historia, es básicamente qué sucede, ¿cierto? Cuando de cierto modo uno sale un fin de semana y alguien le dice, pero cuénteme cómo estuvo ese fin de semana. Y entonces uno intenta sacar como ese resumen de lo que fue el fin de semana. Ahí básicamente se supone que nosotros debemos de tener elementos importantes, trascendentales, para poder incluirlos en ese proceso. Digamos que de cierto modo, cuando hablamos de una historia, aunque existan otros elementos que no nos vamos a complicar con ello, pero que tiene que ver precisamente con la forma en que se cuenta.
esas historias. Entonces, ahí entra en juego lo que conocemos como el ritmo también. Deme un segundo, por favor. ¿Se fue el profesor o no está conectado? De pronto tuve algún problema de conexión o algo. Capaz se fue a internet. Toca mirar el grupo a ver si envía el link o uno se vuelve a conectar. El grupo ya está el link y el profe todavía no ha dicho nada. Entonces toca esperar. Capaz se vuelve a conectar. Perdió Colombia por penales, muchachos. No, mano. Triste, triste.
Sonido uno, dos. ¿Alguien me escucha por acá? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Qué pena señor. con ustedes. No sé qué pasó. ¿Hasta qué punto me escucharon? Yo sentía un silencio tremendo y estaba hablándoles y les preguntaba y como que nadie me contestaba. ¿Hasta qué punto me lograron escuchar? Fue como a las 35 que se desconectó, profe. ¿A las qué, perdón? Como y 35, a las 7:35 se desconectó. Aparecía que se había salido de la llamada. Pero ¿saben qué fue lo último que estaba diciendo para saber desde dónde retomo? Y muchísimas gracias. No sé, yo no había dicho nada. Simplemente fuimos a mirar y ya no estaba ahí con la pantalla grande. Ah, bueno, denme entonces un segundo, por favor. Y me cerró todo, no sé qué pasó, la verdad. Voy a abrir nuevamente la presentación. Profe, pues yo recuerdo que usted estaba dando el ejemplo de su abuelita que se arma películas. Creo que por ahí Y veo. hasta ahí Sí, escucharon. sí, señor. Dios mío. Bueno, lo otro va a quedar en la grabación, pero lleva mucho rato hablando solo. Ya les comparto nuevamente acá. Muchas gracias. Se me hizo muy raro. Voy a compartir nuevamente pantalla. Bueno, o sea que esta parte que les estaba explicando acerca de la historia, el relato, la narrativa, no la escucharon. No Sí, sé. iba como a mitad de camino explicando sobre la historia del relato. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento frente a lo que estábamos hablando, que les decía, por lástima, entonces no me escucharon nada de ello, que cuando nosotros logramos tener a través de una idea, que idea tenemos todos, pero que de cierto modo hay algunas ideas que se van convirtiendo en muy buenas historias. Esa historia como tal, el concepto de la historia es qué es lo que está sucediendo. Entonces les ponía como ejemplo el Titanic. Seguramente ustedes me podrán decir cuál es la historia del Titanic y entonces me dirán, no, un muchacho que se enamora de una chica, pero luego el barco se hunde y entonces ya el resto es historia, ¿cierto? Pero también esa historia, que es, digamos, un tema general, tiene un discurso, un cómo lo voy a contar. Y entonces ahí les hacía el símil de lo que tiene que ver con un rompecabezas. Entonces, digamos que tenemos un rompecabezas numérico que se compone del 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 como ejemplo. Esos 6 números, que es una gran historia, yo lo podría utilizar arrancando mi historia por el final. Entonces yo podría contar esa historia 6, 5, 3, 4, 1 y 2. Y entonces ahí lo que estoy haciendo es jugando con los elementos que tengo, porque esto es como un gran buffet. Usted es el que se encarga de crear el plato fuerte. Entonces hay personas que arrancan las historias por el final. Hay personas que la ubican, el principio de la historia es la mitad de la historia como tal, que es lo que se denomina el in media res. Y entonces hay otros que simple y llanamente cuentan de manera cronológica 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Formas de contar historias hay muchas. Hay diferentes juegos a través de cómo yo quiero conectar con la audiencia. Entonces, les hablaba también acerca de que esto tiene que tener estratégicamente emoción. Por eso es que muchas veces nosotros estamos frente a una pantalla de cine, por ejemplo, y nos conectamos emocionalmente con el protagonista. Entonces nos ponemos tristes o nos ponemos melancólicos o nos ponemos alegres o nos da rabia. Y ahí es cuando se está cumpliendo la labor
de lo que es la estructura narrativa. No puede existir una estructura narrativa sin emoción. Si no hay emoción, si no hay rabia, si no hay tristeza, si no hay alegría, si no hay absolutamente nada que te transmita la historia, en realidad no hay historia, no hay una estructura, no hay conexión narrativa, no hay desarrollo. El guión literario básicamente se quedó plano. De ahí que, digamos, como un elemento obligatorio, nuestras historias tienen que conectar y tienen que conectar emocionalmente con la audiencia, para bien, para mal, con rabia, con acá siempre se ha dado que en Colombia algunas novelas y algunas series que se habían desarrollado en su momento generaron tanto impacto los protagonistas, que eran simplemente un actor que estaba haciendo muy bien su papel, que lo terminaban odiando y lo increpaban en la calle cuando se lo encontraban. Y eso quiere decir que dos cosas: se estaba haciendo muy bien el papel, pero también que nos apasionamos hasta tal punto que perdemos la realidad del contexto, ¿cierto? Entonces, digamos que esa generalidad, ese qué pasó en Titanic es la historia, esa forma como se está contando es lo que se le denomina relato o discurso, pero la narrativa es la forma como yo voy a generar, digamos, estratégicamente esa conexión emocional. Es decir, yo puedo contar la misma historia, pero la puedo contar buscando que ustedes estén mucho más conectados emocionalmente con el protagonista que cualquier otra cosa. Y ahí empieza muy bien el cuento. Yo no sé si ustedes recuerdan, a mí me pasaba cuando era pequeño, el Correcaminos, cosa más desesperante, particularmente hablando, que ver al pobre coyote sin poder nunca lograr absolutamente nada. Era una historia muy bien manejada, porque siempre se sabía que había un personaje que quería hacer absolutamente todo lo que fuera necesario con tal de cazar al Correcaminos, pero el coyote no daba y todo le salía mal y era como ese deseo y esa frustración de uno querer participar y decirle, mira, mira no, no te metas, te va a caer la piedra encima", y ese desespero es lo que realmente buscan los creativos, que usted se desespere, que a usted le dé rabia, que a usted le dé tristeza, que usted esté profundamente enamorado de ese protagonista. Pero ¿cómo no va a existir en una historia un obstáculo? ¿Cómo no existiría en una historia el antagonista? Siempre va a estar el bueno luchando contra una cantidad de obstáculos o de dificultades o de algún personaje que no es tan bueno, con tal de que la historia pueda tener ese famoso arco del personaje, ese viaje del héroe que lo vamos a ir viendo en detalle. Digamos que cuando nos hablamos frente al tema, ¿me están escuchando? ¿Estamos acá conectados? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Si por algún motivo esto vuelve y me saca, me copian por el WhatsApp o algo, porque yo estoy es con la pantalla. Cuando hablamos de esa curva dramática, seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento, y si no lo han escuchado, la lógica nos va a dar la razón, que siempre, si nos ponemos a analizar una película, de lo que quiera que sea, ustedes se van a dar cuenta que eso está dividido en tres actos. Esos tres actos es un inicio, un desarrollo y un desenlace. Ese desarrollo también se le llama nudo. Siempre la historia del protagonista que va a salir adelante, pero se encuentra con un obstáculo que finalmente el poder sortear ese obstáculo es el que termina llevándolo al punto máximo de emotividad o clímax y que a partir de allí ya todo es color de rosas. Pero siempre va a haber esos tres puntos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese inicio, digamos que desde la lógica nosotros vamos a empezar a ver que hay como una presentación, ¿cierto? Hay un personaje que más o menos tiene un contexto y que ese contexto tiene un objetivo. Ese personaje como tal tiene una misión en esa película. Esa misión de ese personaje
definitivamente tiene que tener para poder arrancar con la historia y con la conexión, tiene que empezar a mostrar que no la va a tener fácil. Busque la película que quiera y se va a dar cuenta que siempre hay algo que se tiene que meter en el camino o interrumpir ese momento idílico tan interesante que está ocurriendo. Esos conflictos, esos obstáculos son los que van a dar el motor para que usted se empiece a concentrar, para que usted diga, esto se puso bueno, a ver qué es la cosa, o sea que no iba a ser tan fácil como lo pintaban. Entonces resulta que parece que todo es color de rosas, el buque transoceánico más importante del mundo, el indestructible, esto decía la película, ni Dios lo puede hundir. Y entonces resulta que por allá se choca contra un iceberg. Y entonces ese hielito le hace una ruptura y ahí empieza realmente la historia. Ahí empieza realmente esa conexión emocional. Pero desde un principio estamos viendo que nos dijeron, va a haber un viaje en barco muy interesante. Si a usted no se lo han contado, si usted no se lo ha visto, entonces usted lo que dice es, esto está maravilloso, vamos a mirar cómo pasaron de bueno en ese barco. Pues yo no estoy allá, pero aquí lo puedo ver. Y resulta que cuando usted piensa que todo va a ser maravilloso y le van a mostrar cómo fue estilo documental, desde que salió hasta que volvió y atracó allá cuando llegó, no, eso tiene una cantidad de altos y bajos y entonces estoy casi que me ahogo, que me ahogué, que me fui a la profundidad, que hice un primer plano con la mano, que todo empezó a volverse mucho más interesante. Resulta que ahí nosotros podemos llenarnos de opciones u obstáculos para poder generar mayor tensión, mayor misterio, mayor estrés frente al tema de lo que estamos viendo. Entonces yo puedo tener un primer gran problema y es cómo hago para entrar en ese barco sin tiquete. Ah, y uno piensa el gran problema, ¿cómo se va a colar usted en un buque de estos? ¿Por dónde? Pero pensábamos que ese era el gran problema y no, no era ese. Luego empieza una pequeña cantidad de microconflictos que empiezan como a generar algún pequeño despiste. Y cuando a uno le dicen esos pequeños despistes es cómo hago yo para jugar anímicamente con lo que usted piensa que va a pasar y no pasa. En esto es maestro de la acrobacia Alfred Hitchcock, que siempre ha puesto al espectador a participar y casi siempre a equivocarse. El asesino es, ay, no, no era ese. Pero la que lo quiere matar, no, pero tampoco era ese. Entonces termina uno perdido en la historia, pero luego eso da un giro y da un vuelco que uno dice magistralmente, es uno de los grandes directores que tuvo nuestra humanidad para el séptimo arte. Cuando ya estamos en esos dos grandes elementos, digamos esos giros que pueden existir, dos, tres giros, cuatro, ¿qué es lo que usted le quiere condimentar a esta historia? ¿Cuánto de sal? ¿Cuánto de ajo? ¿Cuánto de agüita? ¿Cuánto? Entonces es usted el que le va a coger la sazón. Así mismo ocurre en las películas. Cuando se llega a ese clímax, digamos que ahí es cuando el cuento ya empieza, de cierto modo, a buscar desarrollar la historia de cara a el final. Y entonces estamos hablando que ese máximo clímax, por ejemplo, en Titanic, ¿quién me lo puede decir? ¿Cuál es el punto más álgido de la película? Cuando el barco ¿Quién se parte en dos, que una mitad empieza a hundirse y levanta la otra mitad. Ese puede ser uno de los puntos más importantes. Quizás ahí es cuando uno dice, a partir de este momento la historia de parte 2. No solamente el barco, también la historia, porque entonces ya de acá para allá, ¿qué sigue? Y ahí es cuando uno empieza a buscar precisamente elementos que lo permitan o terminar de ajustar a usted con el máximo de tensión o ya simple, ya casi como la sensación que tuvimos hoy de que el primer tiempo de pronto estaba complicando de la cosa, pero esto parecía un partido de trámite, pero en el segundo tiempo sí vamos a salir con todo a ver si de pronto metemos el golcito, pero tampoco se dio una cantidad de tiros y que no, ninguno daba.
y luego resulta que nos vamos a el tiempo extra. Y entonces ahí en el tiempo extra dice uno, tenemos 15 minuticos para poderlo cuadrar, pero pongámosle a esto picante. Y entonces empiezan tiros al arco de punta y punta, unos que fallan, otros que luego va al segundo. Y entonces uno dice, ya aquí esto, ya lo que sigue es candela pura. Y candela pura es lo que normalmente muchas personas dicen, ya vamos es de bajada, ya vamos a encontrar el final. Y el final es, en este caso, los penaltis. Algunos dirán, eso es una ruleta. Otros dicen, no, eso no es ninguna ruleta, eso no es suerte, eso es técnica aplicada. Si usted sabe patear bien, va a acertar el tiro. Si no, entonces ahí no hay nada. Otros dicen, sí, sí tiene suerte. Es como acá, cuando nosotros ya vamos viendo que vamos bajando de ese punto más alto, más alto, más alto, a ya, se acabó. Lo metió el de Suiza y esto terminó. Entonces ya queda todo el mundo con una sensación de aburrimiento. Y entonces dice uno, estuvo buena la historia porque esperábamos más. Acá pasa exactamente lo mismo. Ya uno va viendo que Leonardo DiCaprio suelta la mano y le dan un poquito de tensión y empieza para abajo. Y entonces, si ustedes se percatan, eso lo están mostrando en cámara lenta porque necesita que usted derrame no una, sino dos y tres lágrimas, que usted se conecte con ese personaje. La música que le ponen en ese momento es de esas cortavenas que uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Esto cómo pudo ocurrir? Y entonces cuando nosotros empezamos a ver que también en las historias existe un elemento que se llama el ritmo es el que me permite a mí entender si hay un fragmento de acción. Ustedes se imaginan Rápido y Furioso en cámara lenta. Y entonces, ¿en qué momento ralentizan las persecuciones de Rápido y Furioso, por ejemplo? ¿Alguien lo tiene claro? Hay en algún momento hay una ralentización de la cámara cuando están en medio de persecución. ¿Alguien ha notado eso? ¿O no? ¿Todo va a toda? No, sí, cuando las escenas de acción más fuertes, que pasa algo así como bien dramático, ahí pausan la escena y termina. Correcto, le bajan el ritmo. Miren que cuando los carros están derrapando y casi que se van por los precipicios y sale la llanta, eso ahí lo tienen que poner en cámara lenta para que usted diga qué es esto que está ocurriendo. Eso se llama ritmo. Eso se llama, retomando acá, narrativa. Esa narrativa es cómo hago yo a través de imágenes rápidas, imágenes lentas, musicalización de mucha emotividad, esos primeros planos, ese plano detalle de la mano hundiéndose y viéndose el personaje por allá abajo, eso se llama narrativa, que es la conexión emocional, organización para generar sentido. Eso que aunque no lo percibimos técnicamente en el momento, pero nuestro subconsciente sí lo percibe y se conecta, tanto así que nos da tristeza, que nos da mucha rabia, que nos da mucha alegría, que me enamoro de la protagonista, que se enamora del protagonista. Ahí es cuando uno dice, estamos entendiendo cómo es que esto debe tomar forma. Digamos que sin conflicto es muy difícil usted realmente encontrar esa estructura narrativa de una historia. Evidentemente, tiene que existir un conflicto, tiene que existir un problema, debe haber algo que convierta en héroe el protagonista, ¿cierto? Y entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Forrest Gump, entonces está el niño que le hacen bullying precisamente, pero hay algo que tiene que empezar a denotar que aquí algo mágico va a ocurrir con ese personaje. Y entonces que él va a correr y va a correr y hasta las elementos de las piernitas se van a empezar a destruir y va a correr tanto que no lo van a alcanzar. Pero de ahí entonces tomo ese hilo conductor para mostrar a un personaje con una cantidad de características muy particulares siendo verdaderamente un héroe. ¿Cómo lo convierto en héroe?
pero luego cómo lo aterrizo de héroe a humano no es tan inalcanzable, pero de un momento a otro sí se vuelve alcanzable, se vuelve mortal, se vuelve terrenal, cuando va y conoce su hijo. Y entonces ahí ya empieza esos altos y bajos, esos picos que son los que le permiten a uno entender el tema de la historia. Digamos que hay reglas y dentro de la estructura de las historias casi siempre se cumplen. Cuando no se cumplen, reiteramos, es porque hay algo que está fallando en la narrativa. El personaje tiene un deseo o un objetivo, pero sí o sí tiene que encontrar obstáculos. Historia sin conflicto, como lo dice muy bien acá la presentación, no hay narrativa. Usted tiene que tener un conflicto, de lo que sea, pero usted tiene que tener un conflicto. Cuando hablamos de esos arquetipos de los personajes, digamos que siempre se ha generalizado la forma de escribir un personaje y entonces decimos que tiene rasgos físicos. ¿Cómo queremos que sea el personaje? El personaje nos lo imaginamos alto, bajito, de tez blanca, de tez morena. ¿Cómo lo estamos imaginando? Debe ser gordito, debe ser delgadito, debe tener alguna característica física particular, no sé, una cicatriz, no sé, un tatuaje, le falta una extremidad. eh, ¿Qué es lo que físicamente ese personaje tiene? Pero también hay temas y características internas del personaje que van generando precisamente el famoso arquetipo del personaje. Entonces el personaje tiene, digamos, alguna condición psicológica. De pronto el personaje tiene un trastorno obsesivo compulsivo. De pronto será que el personaje tiene, como coloquialmente lo decimos, un rayón con algún elemento, tiene alguna predisposición social. Y entonces acá vemos como algunas de los tipos de personajes. Eh, digamos que hay personajes muy psicológicos, pero también hay personajes muy físicos, hay personajes muy ideológicos, hay personajes muy característicos desde la tecnología. ¿Cuál es la característica de mi personaje? ¿Cuál es la vida que le quiero dar yo a ese personaje? Entonces resulta que es un personaje que es absolutamente ensimismado, no le gusta salir a la calle. O todo lo contrario, es un personaje que tiene una fijación con algo en particular. Entonces, ahí empezamos a ver un poco, no sé si alguien recuerda la serie Dexter. ¿Saben de qué serie les hablo? ¿Alguien se la vio en algún momento? Nadie. Sí, Nunca nadie se vio señor. a Dexter. ¿Cuál era Era, la de- característica de Dexter? era muy inteligente y tenía laboratorio, hacía experimentos. ¿Sí es ¿Y qué eso? otra cosa pasaba con él? Pues que tenía una hermana y la hermana le decía que porque se encerraba tanto en su laboratorio, él decía que, o sea, le gustaba estudiar, pero la hermana le decía, o sea, siempre le decía, le hacía esa pregunta, que por qué Ajá. tanta inteligencia, o sea, por qué tanto se hacía en el laboratorio. Sí. Bien. Y recuerdan también qué era lo que hacía Dexter, socialmente hablando. No, nadie se vio esa serie. Él tenía particularmente, además de su grado alto de inteligencia, una fijación con la justicia. Entonces el hombre se convirtió en un justiciero. Y el justiciero era que él perseguía asesinos, ¿cierto? Y entonces esto lo hacía por una sencilla razón, porque el creador de este personaje tenía que buscar la antítesis de lo que aparentemente era el protagonista social por naturaleza.
Y entonces, ¿cómo generar una conexión con el espectador de lo que alguien quisiera ayudar y defender al más desfavorecido? Y entonces, en algún momento que se habló, le preguntaban al director acerca del tema del personaje. Él decía, a la gente le gusta estar del lado del débil, del indefenso, del que ha tenido la peor parte en la historia. Y siempre tiene que salir un héroe que salga en defensa de ese débil. Y ahí fue donde armaron una tremenda historia en torno a poco más o menos parecido de El Vengador Anónimo años atrás. Seguramente yo no sé si alguno de ustedes ya había nacido, yo estaba muy pequeño, eh, y era con Charles Bronson, el actor, si mal no recuerdo, que fue el que siempre protagonizó estas películas que el hombre tenía su vida, pero tenía una dualidad en su vida. Él tenía una vida normal, pero al mismo tiempo tenía una vida de venganza. Él siempre buscaba defender al más desprotegido o a quien había sido víctima de algo y se encargaba de darle su merecido. Poco más o menos recopilaron eso y lo trajeron a los tiempos modernos. Los personajes definitivamente tienen que tener sus propias características. Se dice que cuando usted quiere, y ese tema de visualizar es importante, cuando usted quiere cumplir un sueño, pues empiece a mentalizarse en ese sueño. Entonces alguien dice, no, yo quisiera en algún momento de mi vida comprar un carro. No, sí, pero ¿qué carro? No, un carro, no. ¿Usted qué carro le gusta? ¿De qué color? ¿De qué características? Que sea de qué marca. eh, Todo. Cuando usted empieza a visualizar eso, es cuando genera una identificación propia de la co-creación de los elementos adicionales para que usted se ponga en dirección de la búsqueda y la consecución de eso que está soñando. Puntualmente, cuando yo tengo la capacidad de crear un personaje, pero que ese personaje tiene, como dicen coloquialmente acá en nuestra tierra, todos los fierros, es decir, que usted sepa psicológicamente ese personaje cómo está dotado, tiene algún trastorno, tiene alguna capacidad avanzada, tiene alguna situación o capacidad diferente. Es decir, ¿qué hace a ese personaje psicológicamente apto para poder tomar ese papel? Y asimismo con sus características físicas, sociales. Ese personaje debería de pertenecer aproximadamente a qué estrato socioeconómico, alto, medio, bajo. Va a ser el típico personaje que no tiene nada y surge, o va a ser el personaje que lo tiene todo y lo pierde, o cómo usted quiere manejar esa historia. Pero además de que ese personaje tenga sus características, usted va a pensar también cómo sería el antagonista de ese personaje, que cobra un valor muy importante, ¿cierto? Entonces, está la película de Rocky, pero tiene que ser para ese protagonista un antagonista, el otro más bravo, y entonces hay uno más bravo que Rocky tendrá sí o sí que intentar de alguna forma derrotar, pero derrotar de una manera heroica, de una manera diferente, de una manera muy sufrida. Cuando ya prácticamente van a tirar la toalla, sale ese héroe que hay adentro. Y entonces está por allá Karate Kid. Claro, siempre tiene que ser alguien que le ponga difícil la situación para que precisamente pueda existir esa conexión emocional y usted pueda hacer de ese personaje, de ese protagonista, realmente una buena historia para contar. Entonces, digamos, dentro de la anatomía del personaje memorable, digamos que ese protagonista es el que me va a dar a mí un hilo conductor. Ese es el que me va a producir a mí casi que todo el camino que va a recorrer la historia. Ese antagonista será quien se atraviese en ese objetivo. Será el que definitivamente haga que el proceso se retrase, se retarde o se detenga momentáneamente, pero algo tiene que pasar. Y entonces luego viene un secundario.
Cuando hablamos de ese antagonista, estamos hablando del polo opuesto. Pero cuando hablamos de ese secundario, es el que de cierto modo está o en el camino del bien o en el camino del mal. Yo puedo tener personajes secundarios del protagonista, pero también puedo tener personajes secundarios del antagonista. Y eso lo único que va a hacer es generar estratégicamente condimento a la sazón. Que esa historia tenga por dónde sacar nuevos elementos. Y entonces también está el incidental, que es el que se utiliza esporádicamente o más que esporádicamente es específicamente para darle algún punto de giro a algo. A la historia algo le tiene que ocurrir, pero entonces ahí necesitamos alguien que entre en ese momento y justo cuando veníamos en una persecución muy brava, muy brava, muy brava, apareció el niño con el balón a cruzar la calle. No, pero ahí va el protagonista y va el antagonista. No, no, pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo que me detone, me distraiga de lo que está ocurriendo, me saque y vuelva y me meta. Entonces, claro, yo salgo de ese momento, ese clímax fuerte de alta velocidad, una persecución muy brava, pero allí se va a atravesar un niño detrás de una pelota, que es un niño indefenso, que es absolutamente inocente, y además lo buscan que sea niño porque tienen que llevarlo a usted al máximo punto emotivo para que usted diga, pero ¿y por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué tenía que pasar esto? Pero afortunadamente el uno lo logra esquivar, eso sí, se da 3 vueltas de campana, el carro sigue andando, ni se despeinó, queda hasta perfumado el antagonista y sigue adelante, pero eso ocasionó que el protagonista se pudiera ir un poco más allá porque hay un personaje incidental, alguien que lo pongo ahí como la zancadillita que ponen para que usted se desconcentre de la tensión que tiene y aumente un mayor grado de tensión, ¿cierto? Entonces ahí dice uno, aquí algo está pasando. Cuando se habla de lo visible, digamos, hay un objetivo. Ese objetivo que tiene el personaje y que definitivamente lo tiene que lograr es lo que yo ya sé que está sobre la mesa. Yo ya sé cuál es el fin de este personaje. Y ese personaje evidentemente me acaba de presentar a mí sobre la mesa a qué vamos a jugar. Pero entonces también vienen los elementos que no están sobre la mesa, los que tienen que empezar a surgir. Y entonces el personaje que está ahí es el superhéroe y ya sabemos que lo que quiere decir es salvar al mundo y se llama Superman, pero tiene que haber un tema invisible al que él sea alérgico. Entonces tiene que aparecer la kriptonita por algún lado y tiene que aparecer eso que a él lo vuelve débil, que le quita, le resta poder, porque si no, no hay estructura narrativa. Entonces, cuando se habla precisamente de lo invisible, nos estamos dirigiendo a la motivación, al miedo, a la necesidad dramática, a la transformación, pero algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Y entonces, muchas veces en estas historias, pregunta, ¿estamos todavía conectados? Sí, señor. Correcto, gracias. A estas historias también les va encantando, que era lo que Gabriel García Márquez decía en múltiples entrevistas. Yo no soy nada extraordinario, lo único que soy es un muy buen lector. Entonces, a quien le encanta escribir y hacer cine, por ejemplo, tiene que volverse uno de los principales personajes para sentarse a ver buen cine, mal cine, de todo el tipo de cine que haya, porque de ahí resulta que van conectando las historias. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ya había nacido cuando existió una película que se llama La Mosca. Y entonces justo cuando estaban transformando un personaje, se coló una mosca en ese laboratorio y se convirtió en mosca. Ve, pero qué casual. Y entonces el hombre araña es un hombre normal, tranquilo, que justo va pasando por un... ¡Ay! Y lo picó una arañita. Entonces van tomando elementos que les sirve para darle valor al personaje.
casi que muchos de los escritores hoy por hoy de guiones y de películas como tal, lo que cogen es una cantidad de retacitos de diferentes películas que los motivó precisamente a buscar puntos de giro. Ve, ¿qué tal si yo mezclo esto con esto? Y muchas veces usted dice, ¿qué es esto tan interesante? Pero a lo mejor esa historia como que usted ya la había visto en algún lugar. Y es porque hay elementos que toman de un lado, del otro y del otro, porque siempre debe haber algo dentro de esa estructura. Ahora ustedes que van a empezar a crear la historia de eso, se va a encargar la profe Alejandra. eh, Al interior de ese guión, de lo que ustedes van a armar, seguramente va a haber un protagonista, va a haber un antagonista, va a haber obstáculos, van a haber esos viajes del héroe que ya lo vamos a ver, precisamente cómo me convierto yo precisamente en un héroe. De eso se ha hablado mucho y siempre se dice que hay que tener un punto A de inicio, ¿cierto? Y ese punto A, de manera inexorable, sí o sí va a tener que llegar a un punto B. ¿Cómo? No sé si gateando, corriendo, volando, saltando, pero hay que llegar a un punto B. El partido de Colombia empieza 0-0, eso es un punto A. ¿Cómo termina? Eliminado, punto B. Siempre hay un inicio, un desarrollo nudo y un desenlace. Y las historias en la estructura narrativa siempre lo tienen tal cual definido, tal cual definido. El arquetipo, digamos que ya estamos acostumbrados a entender, es el héroe. Hay un personaje que siempre se tiene que sacrificar, un personaje que termina asumiendo ese liderazgo y ahí es donde se manifiesta el héroe. Pero también está el mentor, ¿cierto? El que es un guía a seguir, el que dice uno, yo quiero ser así. Y miren que ahí nos dan los ejemplos, por ejemplo, en este tema del mentor, digamos, el personaje Miyagi, el de Karate Kid, estaba pequeñito, pero claro, era el mentor de este otro niño y era el que le iba diciendo exactamente cómo era que tenía que encontrar la solución perfecta para salir al lado B, porque él está en un lado A, pero entre ese A y ese B, a eso le vamos a llamar arco de transformación del personaje. Arco de transformación del personaje. Entonces, Benjamin Button. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa al inicio y cómo termina al final? Y eso tiene una historia intermedia que se va a definir. Está el antagonista, está el aliado, que también puede ser el incidental, que puede ser el, el, el que ayuda a transformar o por lo menos más que a transformar, ayuda a convertir en realidad el objetivo inicial de ese héroe sin ser héroe todavía. Eh, digamos que el guardián del umbral es cuando empiezan a aparecer los diferentes conflictos, ¿cierto? Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que va a aparecer algo poderoso en ese personaje. El embaucador rompe la tensión, alivia, es cómico, etc, etc. Y el heraldo anuncia la aventura y ahí nos dan algunos ejemplos. Digamos que cuando estamos hablando de los personajes, serán ustedes quienes den vida y característica de esa vida del personaje. No todos están cortaditos por la misma tijera, definitivamente no. El personaje tiene que tener, digamos, un juicio riguroso de coherencia con lo que usted quiere hacer de ese personaje. Y entonces, a la hora de crear historias, muchas veces vienen dos grandes puntos. Una es, yo necesito crear una historia que sea lo suficientemente interesante para que ese personaje no se olvide jamás, ¿cierto? Pero también está el que pesca en río revuelto. Entonces, por ejemplo, la de Harry Potter, ¿qué fue lo que hizo ella? Creó un mítico personaje que tenía ella en su cabeza. De hecho, ella cuenta la historia
a punto de la quiebra total, se dedicó a escribir y cómo le sonó la flauta, pero de qué manera esa mujer magistralmente hizo grandes historias alrededor de. Pero también puede ocurrir cuando hablamos de él que pesca en río revuelto, eh, se muere Maradona. Ah, no, entonces ya mismo saquemos la serie de Maradona. Ah, se murió Joe Arroyo, saquemos la serie de Joe Arroyo, ya la tengo fácil, no es sino consultar un poquitico cómo fue su historia y vamos a pasarla a la pantalla chica. Ah, bueno, entonces Diomedes, listo, Diomedes. Ahora creo que están con Rafael Orozco y así sucesivamente es personajes que ya tienen sus propias historias y que de cierto modo lo que voy a hacer es pasarla a la pantalla, pero que ahí hay un cuento ya casi que definido, diferente a cuando yo tengo un libro, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, y lo convierto en película, ¿cierto? O el libro como Agua para Chocolate, etc., etc. Cuando ya hay unas transformaciones diferentes, es como yo adapto precisamente lo que en el libro está, a diferencia del personaje que muere, que ya tiene su propia historia y que lo que voy a hacer es convertirla. El viaje del héroe. Digamos que acá más o menos hacemos un rápido recorrido frente a todo lo que ocurre con ese personaje desde que arranca siendo totalmente normal, ordinario, nada de extraordinario, solamente un hombre ordinario, y que tiene que empezar precisamente como a viajar. Y en ese viaje se va a encontrar con aventuras, se va a encontrar con rechazos, se va a encontrar con encuentros, y ahí ocurre un primer punto de giro. Hay algo casi que en ese primer cuarto del viaje del héroe que ya me está empezando a dar los elementos suficientes para que uno diga, de acá en adelante esto se va a poner aún más bueno. Y entonces ya luego empieza todo ese cambio que es ese, en este caso, el cruce del umbral, que es cómo voy a demostrar que realmente acá si hay algo ya diferente en este personaje, pruebas y aliados, acercamiento, y llegamos a la Odisea, ¿cierto? Entonces ya ahí tiene que haber algo trascendentalmente drástico como para que esta historia, como bien nos lo ejemplifica la figura, se parta en dos. De este lado y de este otro lado, características totalmente diferentes en el mecanismo y la dinámica. El uno apenas presentándose, viendo algunas características de procedimiento, etc., etc. Pero a partir de acá ya empezamos a darle todo lo que ese personaje necesita para convertirse en héroe. Entonces, claro, ya viene una recompensa, hay un camino de vuelta, hay una resurrección, hay un clímax, está el elixir, es decir, ya todo eso lo vamos generando en torno a esa historia. Que si bien recordamos, historias hay muchas, pero ¿cómo es que yo la voy a contar? ¿Cuál va a ser mi relato? Y ojalá esa narrativa tenga suficiente estrategia para que ustedes conecten con lo que quiera que sea. Ah, pero es que nosotros estamos desanimando, vamos a estudiar para animación 3D. ¿Y quién dijo que en animación 3D no hay historias? ¿Y quién dijo que no hay personajes? ¿Y quién dijo que no hay películas animadas? ¿Y quién dijo que ustedes también no deben de empezar a entender cómo es que funciona la estructura narrativa? Y de antemano les adelanto, nos vamos a ver más adelante con unos elementos que se llaman característicos también y que casi siempre ha sido el pecado original en algunos animadores y se llama el lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico, puntualmente hablando, es lo que normalmente, digamos, no nos enseñan o no lo tenemos muy claro, muy específico y nos lo pasamos por alto. Y entonces ve uno en algunas animaciones, cuando ya ustedes están haciendo el render, que vemos personajes mutilados, desmembrados, pero no porque lo hicieron mal, el personaje no, es porque el tipo de cámara que escogieron para esa animación y el tipo de plano que emplearon y utilizaron está
totalmente errado. Y entonces ahí es donde entra en juego esos elementos que ya los veremos en su momento. Seguramente estamos próximos también a adentrarnos en ese mundo, y es cómo contar la historia y cómo contar la historia con los diferentes elementos que existen para contar historias, porque no es solamente cómo la va a escribir, sino cómo la va a mostrar. Y el mostrarlo tiene una cantidad de elementos, ángulos, planos, movimientos de cámara, tipos de cámara, etc., etc. Y todo eso va a ser parte de lo que nosotros vamos a trabajar. Digamos que cuando hablamos de el embudo creativo, aquí nos adentramos un poco en términos como el logline, el storyline, sinopsis. De hecho, hay dos tipos de sinopsis. Digamos que hay una sinopsis de venta y hay una argumental. La una es una especie de preámbulo para quien creería yo que va a ser mi futuro cliente, y la otra simple y llanamente es donde yo voy a estructurar lo que hace parte de esta gran historia. Entonces, cuando hablamos de idea, el chispazo inicial, algo difuso. En este caso, juguetes que cobran vida, eso es una idea. Eso es una idea, es algo muy simple. Yo tengo una idea. Eh, el personaje que se convierte en araña, eso es una idea. Eso es una idea. Otra, el personaje que con algunas características físicas diferentes se convierte en un gran superhéroe. Ah, bueno, esa es otra. Tema, el mensaje universal. La lealtad y el miedo al abandono, un ejemplo cualquiera. La resiliencia, otro. El desamor, el encanto, etc., etc. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema y un tema que seguramente viene siendo una estructura que va a engranarse con otros elementos. El concepto, la historia en acción, el giro único de la trama, qué es lo que usted quiere ponerle como condimento a esta historia. Entonces, el hombre araña, sí, pero tiene que haber un concepto que sea el que defienda la justicia. Y entonces, a partir de ese concepto, es un defensor de la justicia, así como fue Superman, como fue Batman en Ciudad Gótica, etc., etc. Ahí hay un concepto, y es ayudar al desprotegido o estar del lado de la justicia. La premisa, causa y efecto. Si yo hago esto, ¿qué pasa con esto? Si algo injusto ocurre en Ciudad Gótica, ¿qué pasa con Batman? Etc., etc. Y digamos que el logline, en este caso, casi que lo hablan como la gota dorada o la cereza del ponqué, es básicamente lo que usted fue a cine y salió y se encontró con un amigo. Y él le dice, ¿qué te viste? Tal película. ¿Y de qué trató? Ahí está el logline. El parrafito de 2 líneas que usted le contó a ese amigo que se encontró. Ahí está el logline. Y entonces, si ese es el logline, que es el storyline. Y entonces ya cuando hablamos de storyline, ya es cuando ya nosotros entramos a profundizar un poquitico. En la primera usted le contó de que iba a la película, duró 2 horas y media la película, pero usted se la contó en 30 segundos, 2 párrafos, un párrafo. Ya el storyline, ya usted empieza a profundizar desde el inicio hasta el fin, y ya ahí estamos prácticamente que hablando de algo mucho más completo para entender de qué iba la historia. Ah, no, sí, no era solamente de esto y esto, un pequeño parrafito, sino que ya esto tenía unos elementos adicionales. Y ya cuando hablamos de la sinopsis, ya es el detalle, hasta con personajes, protagonistas, antagonistas, puntos de giro que hay en torno a. Es un pequeño, gran resumen. Si estuviésemos hablando de extensión en un documento de Word, el logline es básicamente lo que usted copia en un párrafo. El storyline es media página. Y la sinopsis, pongámosle que usted está ya hablando de 2,5 a 3 páginas, cuando es la argumentada. Cuando es la de venta, usted en media página cuenta de qué va el cuento. Entonces, ahí ya nos van hablando un poquitico de qué va el tema. Esta es más o menos la matriz del guionista.
ahí poco más o menos podemos entender de qué va cada elemento. Entonces está el storyline, un resumen súper breve de inicio, nudo, desenlace, estamos hablando casi completico. La sinopsis cuenta toda la historia, revelando el final. Además, el argumento, narración completa, incluye tramas y personajes secundarios. Miren las extensiones que nos van dando, la longitud. La escaleta divide la historia en escena por escena. Entonces, ahí es donde ya ahorita lo vamos a ver, qué es la escena y qué es la secuencia. Digamos que la secuencia es quien contiene varias escenas, pero esas escenas son las que nos van dando, es la mínima expresión que hay. Por ejemplo, la escena del personaje en el carro, pero luego la escena del personaje llegando al parqueadero, el parqueadero, pero luego la escena del personaje en la sala, luego la escena del personaje en la cocina, luego en la habitación, y ahí hay varias escenas. Y todas esas escenas pertenecen a la secuencia de el señor llegando de la casa a trabajar, etc. Y el tratamiento es donde ya se narra la película, digamos, de inicio a fin. Obviamente no con las características puntuales y específicas de los diálogos, pero usted ya sí la tiene totalmente completa. Mm, Acá más o menos tenemos de lo que les hablo, cuál es la cantidad de elementos que tenemos. Entonces podemos tener n cantidad de escenas y que dentro de la secuencia tenemos que estas escenas son las que van a generar de manera completa el inicio, el desarrollo, el desenlace y el final. Entonces ahí está. La escena, unidad de tiempo y espacio. Regla física, si cambia el lugar de interior a exterior o hay un salto en el tiempo, es una nueva escena. Lo que les decía yo. Si estoy en la cocina es una escena, pero si estamos en la sala es otra. Pero si estamos en el balcón es otra. Pero todo pertenece a una secuencia. La secuencia de interior casa. Ah, pero es que decían era si está afuera. Sí, si usted está adentro de la sala y luego salió al jardín, tiene dos escenas diferentes, pero pertenece a la misma secuencia, porque todavía está ahí en torno a lo que el personaje está haciendo. ¿Listo? Y la secuencia unidad narrativa y emocional agrupa varias escenas unidas por una misma idea o tensión. Idea o tensión. Entonces, cuando ya estamos hablando de que nuestra secuencia es la de la llegada del personaje a la casa, pase por donde quiera que sean las locaciones, cocina, baño, balcón, sala, habitación, cuarto útil, etc., etc., está dentro de la misma idea, está dentro de la misma tensión. Él se está escondiendo y se está escondiendo y está buscando diferentes lugares en la casa, pero ahí está en la misma secuencia. Listo, ya resulta que él se está escondiendo ahí en la casa, pero al mismo tiempo sonó el teléfono y se fueron para la otra ciudad donde otra persona está haciendo una llamada. Ya ahí cambiamos totalmente de escena, obviamente, y ya empieza una secuencia, que es una secuencia que corresponde a otro personaje. De hecho, cuando se graban las películas, yo no sé si ustedes lo sabían, pero la película no se graba 1, 2, 3, 4, 5, si la película fuera hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, no. Las películas es posible que arranquen grabando todas las escenas del bosque. Luego van y graban todas las escenas de la casa. Luego van y graban todas las escenas del escenario deportivo. Luego van y graban y resulta que las del bosque en la película, una parte del bosque sale a los 10 minutos. Otra parte del bosque sale a los 45 minutos. Otra parte del bosque sale a la hora y media. Pero yo no puedo ir a medida que va pasando la historia, ir a grabar allí al bosque y me voy para el desierto. Del desierto voy a la piscina, de la piscina voy al estadio y vuelvo al bosque. Y del bosque vuelvo y salto al desierto. No, así no funciona en televisión, ni en cine, ni en absolutamente nada. Entonces ahí viene una serie de elementos que hablándonos de manera profesional, en algunos casos se incurren en errores y eso tiene que ver con el raccord o con la continuidad. ¿Alguien sabe qué tiene que ver esto? Pues, ¿qué es eso? Raccord o continuidad.
El raccord o la continuidad es básicamente que como yo tengo que estar grabando todo lo del bosque, todo lo del desierto y todo lo de la casa, pero a los 10 minutos cuando yo estaba en el bosque, él debía estar corriendo por un lado y luego cuando lo muestro a los 40 minutos, él está escondido en el bosque en otro lado. Yo a ese personaje le tengo que poner una persona, un profesional. Casi siempre son las mujeres que son las más detallistas y rigurosas con el cuidado. Casi siempre que los hombres, para que sea la que haga las veces de script. Y el script en una producción es la persona que dice, bueno, en el bosque el personaje tenía el reloj en la mano derecha, pantalón blanco, con sombrero tal, estaba maquillado de tal forma, porque resulta que hoy estamos grabando las escenas del bosque y las grabamos muy bien hasta las 10 de la mañana, vamos en el 60% de las grabaciones del bosque, pero empezó a llover. Y en la película no hay ninguna forma de que salga el bosque lloviendo. Tenemos que esperar hasta el otro día. Y entonces hasta el otro día usted como protagonista se fue para su casa, se bañó, se cambió, desayunó, vino, se peinó, lo que quiera que sea. ¿Cómo va a ser usted para demostrarle al otro día, cuando ya hay sol, que simple y llanamente pasó de un plano al otro, pero que eso ocurrió en fracción de un segundo, como un cambio de cámara, pero que en la realidad pasaron 48 horas en la grabación? Entonces, ¿cómo hago yo para acordarme de que ese personaje tenía el reloj en la mano derecha y no en la izquierda? De que ese personaje tenía una pañoleta alrededor del cuello y ahora no la trae. Ese es el cargo del script. Tiene que anotar punto por punto para que exista raccord, para que exista continuidad. Y eso es de lo que normalmente adolecen algunas producciones. Por lo mismo, pero dice uno, oíste, ¿cómo se les pasó que este villano estaba tomándose medio vasito de whisky, ya lo puso sobre el piano y en el otro momento que va a ir a cogerlo del piano, el vaso de whisky ya no está medio, sino que está lleno? ¿Y como por qué? Y ahí es donde pasan cosas como esas. Y hay unas fallas impresionantes. De hecho, si ustedes buscan en internet problemas de continuidad famosos en el cine, les van a mostrar cosas que uno dice, ¿es en serio? ¿Cómo pasó esto? Estaba fumándose un cigarrillo, en una cámara lo cogieron con el cigarrillo casi entero y en la otra cámara lo cogieron con el cigarrillo ya prácticamente en el nudillo. ¿Y por qué? Porque hubo un problema de continuidad, porque tuvieron que grabar al otro día, a los 2 días, y no se percataron de esas características. Por ejemplo, del tratamiento al guión literario. Seguramente ustedes con Aleja van a ver ya la técnica, porque tiene una forma de escribirse el guión literario cuando nosotros vamos a empezar a sacar esas historias. Y entonces ahí es donde aparece que interior, exterior, que si es en mayúscula, sostenida, que si es con espacio, que si está subrayado o no, que si va entre paréntesis o no, por qué va entre paréntesis, todo eso lo van a ver con la profe Alejandra. Pero de cierto modo, ese tratamiento literario es todo lo que yo ya tengo claro que va dentro de la estructura del guión y lo que va a ser sujeto de una guionización, pero el guión literario ya es el que me va a decir a mí, este es el mapa de ruta que voy a utilizar para poder luego, con otros elementos como el storyboard o como el guión técnico, traducirlo en imágenes, traducirlo en una animación, traducirlo en una presentación, traducirlo en lo que quiera que sea. Pero siempre hay una forma precisamente de escribir esos guiones literarios. Digamos que dentro de esos elementos, cuando hablamos del guión técnico y storyboard, es de qué forma yo estoy básicamente hablando que voy a contar la historia. Entonces el guión literario a mí me dice, Pepito dijo, oh, pero ¿por qué me ocurrió esto a mí? Y Perencejito le contesta, porque tú no pusiste cuidado. Pero entonces ese es el diálogo, ese es Pepito y Perencejito. La pregunta es, ¿y cómo muestro a Pepito y cómo muestro a Perencejito? Y ahí es donde entra el guión técnico. ¿De qué me va a hablar? De tipo de plano, de ángulo, de luz,
qué tipo de luz voy a utilizar, va a haber movimiento de cámara o no, va a haber un plano individual, un plano secuencia, va a haber qué tipo de toma, etc., etc. Por eso es que cuando nosotros vemos una película de 1 hora y media en una pantalla de cine, nosotros lo que estamos viendo es básicamente el producto final, pero detrás de eso pueden haber 4, 5, 6 años de producción, de trabajo arduo, de mucho dinero en juego, de hasta muertes de protagonistas, de actores principales que hacen que tenga que volver a tomar un giro fuerte la historia, pero que si estamos hablando de un protagonista y un antagonista, pero es el viaje del héroe, y entonces resulta que tengo inicio, nudo y desenlace, y en ese desenlace, ¿cómo es que el protagonista mío se va a morir así de fácil? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde empezamos a ver cómo sacarle el máximo provecho, comercialmente hablando, a la producción de una película, y empezamos a ver la película 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y hágale que eso sigue. Y entonces vemos Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rambo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, porque entonces ya entendimos que podemos dosificar la tensión mientras que vamos sacando el resto de la historia, mientras que vamos acomodando el resto de los elementos importantes para que usted se quede pegado siempre a la historia y ahí se va dando el cuento. Eh, digamos que acá hay un pequeño ejemplo que me parecería interesante que le tomen un pantallazo porque luego será cómo hacer de esto precisamente casi que un símil con lo que ustedes van a construir. Si tenemos una idea, dentro de esa idea podría ser un reloj que permite retroceder 5 minutos en el tiempo. Ahí tenemos una idea. Sí o sí hay una idea. Pero ¿y el tema cuál sería? El duelo y la incapacidad de aceptar la muerte. Claro, ahí estamos hablando de un tema. Y miren la diferencia. No tienen nada que ver lo uno con lo otro, pero arman una estructura que en compendio terminan siendo un proceso de engranaje bien interesante. Entonces luego viene el logline. Tras causar un accidente fatal, un relojero utiliza un dispositivo temporal de 5 minutos para salvar a su esposa, desgarrando la realidad. Entonces dice uno, con ese logline, definitivamente yo me doy cuenta si me gusta o no me gusta esa película y si voy y le pago la taquilla. Y entonces es casi como esa carátula de la película que me está diciendo a mi idea, va a tratar de esto. Pero la pregunta es, ¿me lo está diciendo todo? No, 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 no. Ahí lo está dejando usted en vilo. Ahora miremos si va a lograr o no el objetivo. Premisa, si un hombre altera el tiempo para negar la muerte, destruirá el tejido del universo. Y entonces ahí ya empezamos a mirar los saltos cuánticos que hay entre el uno y otro que conjuntamente me van a dar estructura bien interesante a esta narrativa. Escaleta. Y entonces tenemos interior taller, exterior. Digamos que la escaleta viene más como del tema de esqueleto, es como lo que compone, de cierto modo, la gran estructura. Y ahí yo me voy a dar cuenta si esa escaleta de lo que básicamente tengo como ese pequeño resumen a grandes rasgos, técnicamente hablando, de lo que va a ser la historia. Y finalmente el guión literario, que es el que ya me da el compendio general. Básicamente es como lo que teníamos en este segundo momento con la profe Alejandra. Ustedes van a profundizar un poco ya en lo que va a ser la creación de ese guión. Ella les tiene unas evidencias que van a trabajar, pero sí necesitábamos que tuvieran ustedes claridad, primero de que los personajes tienen una construcción y es lo que denominamos el arquetipo del personaje, cuál es la característica que ese personaje va a tener en su historia, pero que también esa historia tiene elementos. Uno de los principales es que tiene que haber una conexión emocional. Sí o sí tiene que haber una conexión emocional, que haya un punto de giro, que haya un obstáculo, que haya un protagonista, que haya un antagonista, que haya un viaje del héroe, cómo yo me convierto en héroe de esa historia. Pero entonces cuando estamos hablando de ese héroe, recuerden que tiene que salir de un punto A, va a tener que tener un desarrollo, un nudo, un desenlace para que llegue a un punto B. Sí o sí es como la estructura
de lo que se está manejando básicamente a la hora de construir un guión. Y lo otro es que esa creatividad salga de lo convencional, salga de lo convencional. Siempre se ha dicho que nosotros utilizamos única y exclusivamente el 10% de nuestra capacidad racional y pensamos que estamos dando el 100%. Y de ese 100%, cuando mucho, algunos que están basados en procesos de genialidad, están llegando al 10-12%. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? Que empecemos a viajar en creatividad y que empecemos a construir de cierto modo lo que se espera de esta formación. De manera que a todos les agradezco mucho haber estado por acá. Queda pendiente y latente cuando ya venimos trabajando con todo el tema de las evidencias, se están calificando, se está haciendo unas retroalimentaciones. Voy a sacar un espacio, lo voy a estar anunciando por Sayuna, igual se lo compartiré a Fausto en su momento para unas asesorías frente a algunas dudas con lo que se vaya presentando en algunos de los requerimientos. ¿Listo? Eso lo programaré yo para esta semana. Les estaré diciendo qué día de la otra semana estaremos ahí conectados, porque ustedes ya entran mañana con la profe Lili y estaríamos ahí en ese proceso. Sergio y Gillo Arteaga, adelante. Profe, lo que pasa es que yo envié, o sea, yo subí un PDF y tú me corregiste que ahí no estaba, pero yo te envié un pantallazo que ahí se subió, o sea, no sé Ah, si... Sergio, gracias por eso. A Sí, propósito. señor. Se ha ido presentando alguna serie de elementos. Miren, en esto hay un tema muy claro. Yo no estoy para acorchar, para poner a perder la gente, para nada de eso. Lo único que necesitamos es que dentro de los contenedores se entreguen las evidencias que corresponden. Muchos tienen en estos momentos la nota perdida por una sencilla razón, y ahí se los dejo claro. Entregaron de dos actividades, dos requerimientos, por ejemplo, un proceso de TICS y lo de Trello. Entonces se deben de entregar dos documentos. Ya lo hemos hablado en diversas ocasiones que el Trello en algunos casos deja entrar y en otros no. Por eso se solicita el pantallazo del Trello en PDF. Muchos lo han hecho, otros no me permite revisarlo y como no me permite revisarlo y apenas se ha podido evidenciar la mitad de la entrega, pues se pone la nota. No quiere decir que perdimos, que se perdió el trimestre, que esto ya no tiene solución, que es mejor salirme. No, 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 nada de eso. Lo único que pasa ahí es un pequeño recordatorio de que apenas esté la otra parte, se habilitan las evidencias. Hay un tema con la plataforma y eso, digamos que es un poco ajeno a lo que nos corresponde a nosotros. Cuando la plataforma falla, falla. Cuando la plataforma uno habilita, pero no toma la habilitada y vuelve y queda cerrado, o uno habilita tres evidencias y de las tres borro dos habilitadas y dejo una, o así, eso es normal. No tienen nada, absolutamente nada de qué preocuparse. Todo acá en la vida tiene solución. No se angustien de, entonces voy perdiendo, se me va, no pasa absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer es buscar la manera de que a quien le faltó el PDF, monte el PDF y la nota se cambia. A quien no tuvo, por ejemplo, la entrega de la otra mitad del componente, bueno, listo. Y ahí se hace cordialmente una retroalimentación cuando hay algo que está faltando. Por ejemplo, hay algunos que quizás se han sentido un poco aludidos con el tema de la historieta. Está muy bien que todo el elemento de esa solución del tema de ofimática, que muchos ya me lo han expresado, sí, profe, pero es que de hecho es todo lo que hacemos permanentemente. Sí, de acuerdo, pero la evidencia dice una cosa. Entonces, con el tema de la historieta debe de ir. Tienen todo el soporte teórico y está muy bien y es muy completo. Correcto. Digamos que tenemos la mitad de la actividad. ¿Qué es lo que queda faltando? La historieta. La historieta
es innegociable, esa debe de ir ahí, listo. Entonces son elementos muy básicos, muy sencillos, nada que no se pueda solucionar. Y con respecto al tema de que también se vio, y ya les voy a dar la palabra a los compañeros que están levantando la mano, mm, hay un cuento, es que todavía no logro tener esa inmensa habilidad para recordar todos los integrantes de un grupo. Entonces, alguien monta el trabajo, me pone, somos el grupo 8. Sí, pero ¿quién es el grupo 8? No pierdes absolutamente nada en copiar los integrantes del grupo 8. Este es un ejemplo, no quiero decir que el grupo 8 le pasó eso. Pongan los integrantes, pongan los integrantes. Agradezco mucho a los que han entrado y siguen al pie de la letra los requerimientos de la evidencia. Es algo muy sencillo, es algo muy sencillo. Se van a dar cuenta que si, por ejemplo, copian los integrantes, estamos bien. Ya con los integrantes ya tengo yo el cuento. Lo he dicho en diversas ocasiones. Por favor, no puedo permitir que alguien entregue una evidencia, que alguien entregue una evidencia, y ahí estamos en estos momentos con un caso para revisar, constatar realmente, y que lo hizo todo muy bien, solamente se le olvidó escribir el nombre de los compañeros. Entonces ahí siempre se da para suspicacias y esto ya lo habíamos hablado desde el inicio de la formación. Desde el inicio de la formación no es nada nuevo. No puede ser que lo haga todo bien, pero que lo que se le pasó a usted fue anotar los nombres, porque entonces da pie para pensar que los nombres no eran los que iban, sino que fueron compañeros que te pidió el favor de que los anotaras y entonces ahí ya se pierde un poquitico esa ruta. No es nuestro caso, porque seguramente sí puede haber un olvido y eso se soluciona también de una manera muy fácil. Si ese olvido demuestra que las otras actividades estaban en el mismo grupo y en realidad se le olvidó, somos seres humanos. Claro que nos puede pasar eso. No hay ningún problema, la nota se cambia. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, no se preocupen, no se tomen tan a pecho el hecho de que salga una nota perdida, porque no es nada diferente a un pequeño recordatorio de un faltante. Y con respecto a la plataforma, a tener paciencia, por favor, que a medida de que esto nos vaya permitiendo, lo vamos habilitando con todo el gusto. Judy, Ángel y Andrés. Judy. No, profe, pues lo mismo en relación al tema de las entregas, porque pues mm, nosotros pues creo que cumplimos con todas los pasos que hay que seguir. Entregamos el PDF y el PDF pues tenía la foto de la evidencia, pero tenemos un deficiente. Teníamos los nombres de los integrantes y así, y hay una que igualmente entregamos como grupo, pero que no hay nota, que está en blanco. Entonces, pues quedamos como grupo, pues ahí en suspenso. Y nosotros te escribimos en Ensayuna. el ensayuna, te escribimos para solicitar que debemos cambiar. Bueno, si hay que cambiar algo, ¿qué tiempo tenemos para hacer ese cambio? Bueno, También, con respecto a como eso, esas Judy, listo. inquietudes. Sí, señor. Tranquila. Entonces, mira, Muchas gracias. van con mucho gusto, van dos cosas. Una, ahí normalmente en la retroalimentación les digo qué es lo que está faltando. Si faltó el PDF, si faltó el otro componente, por ejemplo, el de Trello, si faltaron los integrantes. No tengo nombre de los integrantes, entonces no, si no tengo nombre de los integrantes, ¿a quién le califico? Evidentemente son temas que ahí están claramente especificados. Pero con respecto a lo que me estabas diciendo, todo lo que se hable por ahí no tiene ningún inconveniente. Ya estoy por fuera del tiempo. Muchos me han solicitado el favor al interno y me lo han solicitado con respecto a, profe, no alcancé a entregar, justo se me cerró. ¿Usted me podría habilitar nuevamente, por favor? Claro que sí, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que yo les digo? Procuren que no los coja las otras fases, las otras evidencias sin haber desarrollado la actividad, porque ya el problema es para ustedes atrasarse. No es lo mismo el desempeño mío haciendo 6 evidencias
3 del anterior más 3 de la actual, porque entonces me voy a perder. No hice la anterior, me voy a perder en la actual haciendo la anterior, etc, etc. Pero si es porque la tengo lista, pero se me cerró, se los digo de todo corazón y con toda la claridad, no se preocupen. No es sino que me lo dejen saber. Ahora bien, les voy a pedir un favor encarecido. Cuando hablamos por Sayuna, yo cada que la plataforma me deja entrar, yo normalmente la estoy revisando una vez al día o día de por medio. Estoy revisando la plataforma y doy respuesta. Cuando me he pasado es porque la plataforma no me ha permitido entrar. Entonces, cuando a una plataforma no le permite entrar, pues no tenemos ninguna opción. Pero lo que sí les solicito encarecidamente es ubiquemos todo a través del chat Desayuna. Yo, de una manera muy cortés, les he dado respuesta a muchos de ustedes a través del WhatsApp privado, pero normalmente nosotros debemos ubicar las cosas y las peticiones por los medios oficiales, y los medios oficiales es el chat Desayuno. Listo. Iba a decirles algo adicional ahí con lo de la compañera, se me escapó, pero bueno, me acordaré y se los digo. Andrés, adelante. Ah, perdón, Ángel y luego Andrés. Sí, buenas noches, profe. Ángel, Como ya buenas le había noches. comentado, pues Señor. digamos, por ejemplo, la del cómic, yo había Sí, subido solo el archivo, pero me faltó pues el componente creativo. Pero usted me sí. decía que me la habilitaba y a mí nunca, cuando me metía no me aparecía habilitado. Entonces, ¿qué Se hice yo? supone que Pues en este momento está todo habilitado, pero entonces puedes pasar lo que te decía ahorita, que Desayuna, o sea, es un tema que todavía está como en proceso de invención, y entonces yo vuelvo y con todo el gusto, ustedes me tienen paciencia y yo con todo el gusto le tengo la paciencia a Sayuna y la disposición completa para que dentro de los parámetros establecidos de buenos términos y de amabilidad, las veces que sea necesario, me dejan saber y yo vuelvo y lo hago. Yo no tengo ningún problema, para eso estamos. Entonces, si no está habilitado o si se deshabilitó, que también es lo que pasa, con todo el gusto, vuelve a ver si me copias ahí y yo vuelvo y hago todo un derrotero de las respuestas de Sayuna y lo voy haciendo en caliente. Entonces voy mirando cada uno de los requerimientos y vuelvo y entro. Y lo que sí voy a hacer es que cada que entre y habilite, le contesto a la persona en el mensaje privado Desayuna, pero también dejo la generalidad en el WhatsApp para que sepan de que ahí están listos, que lo pueden utilizar, porque hay muchos compañeros que no lo solicitan, pero también pueden aprovechar el momento para poderlo entregar. Listo, Andrés y luego Sergio. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eh, Andrés. Mira, era parecido a lo que dijo mi compañero anteriormente. En la Ujú. parte del informe, pues yo te hice la entrega del documento, pero me faltó la parte creativa, como me comentaste, pues en la parte de comentarios. Sí. Entonces, claro, tampoco me aparece la parte para subir. Entonces, pues tendré paciencia para que me colabores con eso y ya luego la entrega. Fíjense, por favor, ahorita los invito, hoy estamos a 7. Yo habilité las actividades hasta el 9. Fíjense ahora, por favor, le dan una miradita y si a alguno le aparece que no tiene para subir todavía, porque no sé si sea problema de tiempo o de número de intentos, que cada uno de pronto al momento de subirse haya pasado 2, 3 veces y ya no le deje la cuarta vez. Puede ser otra opción. Pero si no es el caso, fíjense porque hasta el 9 tengo habilitado. Y si necesitan, lo volvemos y lo habilitamos con todo el gusto, no hay ningún problema. Sí, sí, señor. Ahorita, pues, justo acabé de revisar y si todavía sigue como si no pudiera entregar otra vez. Entonces, Ah, bueno, ¿me entonces podrías Andrés, te colaborar con solicito eso? un favor inmenso. Por Sayuna, me dejas el nombre tuyo, por favor, el número de la actividad, que será lo otro que les iba a decir. En estos momentos podemos tener aproximadamente 230 aprendices. Y muchas veces me habla Juan y me dice, profe, por favor, para que me habilites la actividad de TIC. Pero ¿de qué ficha sos, Juan? ¿Estás con quién? ¿Cuál es el código de TIC? Porque de TIC tenemos 7 actividades en 4 fichas diferentes. ¿Cuál de todas? Entonces,
por más que nos conozcamos, más que nos hablemos por acá, por más de que yo sepa que Fausto está acá, entonces Fausto me copia y lo tomo como ejemplo. Fausto pone, hola profe, soy Fausto tal, con el apellido tal, para poderlo buscar y pasar nota inmediatamente a el Excel para luego poder calificar en Sofía. Y yo ya sé que Fausto de la ficha tal, la ficha completica, me está hablando de la actividad con código tal que no está habilitado, el caso puntual, y con todo el gusto, yo sé que así vamos cogiendo una dinámica muy buena. Todo esto me parece interesante que esté pasando porque ya estamos empezando a, digamos, prender motores con lo que se nos viene ya del grueso de la parte técnica para ustedes, entonces no habría ningún problema. Créanme que estoy totalmente dispuesto para que podamos sacar eso adelante y mientras la plataforma nos lo permita, ahí estaré pendiente. Si nos lo rechaza, vuelvo y entro sin ningún inconveniente, pero entonces vamos como en esa dinámica conjunta, listo. Y Sergio. Profe, esto, pues yo no envié la historieta porque tú en unas clases, pues creo que dijiste que anotaran, o sea, los nombres de las evidencias y pues yo tomé en pantalla eso y decía elaborar un informe con las mejores de producto orientado a las TIC. Y por eso yo no envié la historieta. Entonces mi duda es, o sea, ¿de qué es la historieta o es un cómic? Una O de sea, las tantas actividades, sí, Sergio, una de las tantas actividades, por eso es que siempre es importante. Una cosa es cuando yo asisto de manera sincrónica, como lo estamos haciendo acá, y otra es cuando yo ya veo el material de manera asincrónica, que puede pasar, porque o trabajamos o tenemos obligaciones de familia o ese día no alcanzamos a llegar, lo que quiera que sea. Entonces, si uno lo ve así, como dicen por ahí, abuelo de pájaro, puede existir un descontexto de lo que es la evidencia. Por eso es que nosotros acompañamos cuando hacemos la primera presentación de qué va la guía, cuál es el requerimiento de la guía y lo comentamos. En su momento se habló de la historieta. Te diría, o sea que entonces el error fue mío, te lo diría Sergio, pero como casi el 75% del grupo ya ha entregado la historieta, quiere decir que sí lo hablamos, sí se compartió y no pasa nada si no la entregaste y si tuviste una confusión, puedes desarrollar la historieta, remitirte a la guía y con todo el gusto habilitamos nuevamente para que la puedas entregar. No hay nada perdido. En eso sí profe, les quiero dejar claridad a ustedes. Tengan la plena certeza y para nada tomen de una forma angustiosa el hecho de que vean una D. Esa D simplemente, como les decía ahorita, es un recordatorio de que algo nos está faltando y no la puedo poner en A y decirle, luego me la envían porque eso tiene que quedar sustentado en el contenedor, porque ese contenedor siempre lo revisan. Nosotros tenemos algo así como una especie de veeduría, ¿cierto? Entonces entran a estar haciendo como revisión constante de qué es lo que ustedes están entregando, porque a ustedes les sacan unos datos estadísticos de cada cuánto están entrando. De ahí que siempre buscamos la forma de que ustedes no se queden mucho tiempo sin entrar a la plataforma, porque eso va como una especie de taxímetro, tomando ahí tiempo, tomando tiempo, y que ese tiempo se resetea cuando ustedes entran a la plataforma. Si no, le sigue acumulando tiempo sin entrar, es cuando luego vienen los llamados de atención porque de informática pasan directamente cuáles son los datos de lo que está ocurriendo. Listo. Bueno, profe, Fausto, y profe, me despido. Hola, una Sergio. duda. Hola, Dime. profe, esto, la historieta es de TIC, o sea, este tema. Sí, correcto. Ah, ok, Sí, muchas gracias, profe. es la última donde dice, tú vas a plantear las soluciones sobre lo que veas en el tema de TIC. Y ahí te vas a dar cuenta que eso lo puedes plantear, pero a través de una historieta. Y han existido unas historietas, a propósito, les digo, muy buenas. Hay unos trabajos muy buenos que ustedes se toman el tiempo de realizar y se los agradezco justo ahí en la retroalimentación. Eh, Hay de todo y esa es la diversidad en lo que estamos nosotros en este momento en este proceso de formación. Fausto, y nos vamos, porque yo creo que se me va a acabar el tiempo de grabación. Fausto, Ok, hola, profe, ¿cómo va? bien, muchas Profe, gracias. yo Señor, quería como un poquito más de orientación en cuanto a este tema. Eh, no sé, la historieta que vamos nosotros, la historia, perdón, la historia que nosotros vamos a desarrollar,
esa historia, con esa historia se va a seguir trabajando en el transcurso de la tecnología, o es simplemente un ejercicio que va a quedar ahí como iniciación. Bueno, Fausto, Pregunto, buena pregunta. ok, Y no, tengo, ahora para seguir dime. desarrollando la idea. Listo. No, muy buena pregunta. Básicamente, Fausto, este encuentro que tuvimos hoy es un encuentro complementario, ¿cierto? Es un segundo momento de lo que la profe Alejandra les está dando. Ella es quien les va a dar a ustedes esas pautas y es quien va a empezar a construir todo lo que tiene que ver con la parte del guión. Tengo entendido, pero no de manera oficial, que es una actividad más. No creería que desde este inicio ya sea lo que se va a desarrollar para el resto de la carrera. Lo tengo entendido, pues es lo que he escuchado. Si me equivoco, por eso les digo, es de manera extraoficial, pero pensaría yo que es una actividad inicial como las muchas que seguramente vamos a entregar. Pero Ah, ok. no quiere decir que es una definitiva, listo. Y ya lo otro, lo que me dices tiempos y cosas de esas, ya es con la profe Alejandra, que es la que está directamente manejando este tema. Oh, profe, lo que quería desarrollar más la idea, lo que quería era su opinión, o sea, porque es que se me ha dificultado mucho realizar la historia, pues no me da todavía la creatividad, todavía no despego pues en ese sentido de cómo crear una historia. Pregunto es para tener su opinión, porque es que, por ejemplo, mis gustos, por decirlo así, en género, de pronto es la ciencia ficción. ¿Sí? Si yo creo una historia, por ejemplo, con unos personajes muy ficticios, como muy complicados, por decirlo así, para el nivel que uno está manejando, y creo una historia supremamente compleja y me quedo con esa historia, de pronto más adelante va a ser un problema para mí desarrollarla. Por eso quería preguntarle y pedirle su opinión. De En el nivel, acuerdo. por ejemplo, habrá muchos que si tienen experiencia, yo no. ¿Qué me recomendaría usted? ¿Centrarse con Ah, personajes muy básicos, personajes, o dejar volar la creatividad completamente y crear cosas nuevas? No sé. desde mi punto de vista, Fausto, yo casi que te diría, yo siempre apunto a hacer lo mejor de lo mejor en el momento en que vaya el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que no me limitaría, yo particularmente, si estuviese en tu caso, no me limitaría precisamente a volar en la imaginación, a ser lo suficientemente creativo, así sea un primer ejercicio, porque eso lo único que va haciendo es ajustando los motores para lo que posiblemente luego vaya a salir adelante. ¿Que esta va a ser el resto del proyecto que vas a trabajar durante toda la carrera? No, no lo va a hacer. Podría casi que estar seguro, porque hay muchos elementos todavía que están faltando en temas de conceptualización, lo que les decía ahorita, lenguaje cinematográfico, se ve una cantidad todavía de insumos que ustedes requieren para poder llegar a ese punto tal de lo que se va a ir construyendo. Pero puede ser un primer gran inicio y yo, si yo estuviese en tu lugar, lo haría como siempre lo hice en mi época universitaria, aplicándole a lo mejor de lo mejor que pueda, porque ahí también soy yo quien me voy poniendo el techo de mis capacidades y voy avanzando. Oh, ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Ah, Fausto. perdón. Me gustaría también recordarle, profe, que si pudiera aplicar los puntos que regaló a los trabajos. Claro, 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 Fausto. Yo les puse un mensaje por el grupo de WhatsApp. Por favor, los que tengan cosas aplicados, me escriben al interno y me dejan los nombres de los participantes, cuál es la actividad que perdieron y aplico el coso. Ya, yo lo manifesté en el grupo. Dale Sí, tranquilo, sí, todavía sí, está sí, señor. vigente. Yo le escribí por el grupo también y le escribí en la plataforma, Bueno, pero como aún veo la calificación, pues, pero ya que usted dice que hay que tener paciencia, no hay problema. de una, pero cuenten con ellos. Los que tienen los bonos, ahí están precisamente para la actividad que nosotros habíamos hablado. Listo. Bueno, y Gracias, muy me despido amable. con Ángel. Con mucho gusto, Fausto. Ángel, Ahora sí, profe, adelante y contigo terminamos. Dime. para que sepa despedir. Su merced había dicho que en la actividad taller de utilización de herramientas de ofimática el archivo tenía que ser comprimido. Ahorita estoy tratando de subir el archivo comprimido y no me deja, me dice que no se puede. ¿Pero por qué? ¿Por el número de intentos o porque no está habilitado?
porque No, o muchos sea, lo está hicieron. habilitada y tengo el intento, pero sube el archivo y me dice que el archivo RAR no se puede o que el archivo zip tampoco. Ve, pero muy, muy raro. Yo ya he recibido más o menos unos cinco archivos. Yo no sé si hay algún compañero acá de los que entregaron con el archivo comprimido que nos manifieste si le generó alguna dificultad. Profe, pues o sea, a mí me quedó enviado el PDF y tú no lo pudiste ver. O sea, no sé si es el mismo problema. O sea, yo hasta ahí está registrado que yo subí el PDF y tú me pusiste o sea, me No puso descarga. no, o Yo, sea, por que no ejemplo, lo subí y no no he lo podido pudiste subir, ver. O sea, yo no no he sé si podido es subir un archivo el mismo comprimido a la problema. plataforma. Pero ahí Bueno, quedó subido, profe. listo. Si hay archivos comprimidos que me han llegado y los he podido abrir y he descargado tanto el PDF como documentos en Word sin ningún problema. Si ven que les está ocasionando mucho problema, me suben simplemente el PDF con el documento y listo. Pero por favor, los que todavía están pendientes con el Trello, agradezco que me envíen el enlace, pero lo principal es el PDF del pantallazo del tablero de Trello. Es lo principal, listo, para que lo tengamos pendientes. A todos les deseo una excelente noche. No fue la mejor para nosotros, los colombianos, con la eliminación, pero espero que podamos tener precisamente una muy buena noche y que mañana vuelva de arranque cada uno de nuestros quehaceres cotidianos. Mil A la gracias por próxima. todo y nos vemos en la próxima. Les voy a dejar con tiempo, entonces, cuando hacemos los espacios para asesoría. Listo. Feliz noche Gracias. Hasta Feliz luego, noche, profe, profe. muchas Hasta luego. gracias. Buenas noches, a Mateo. profe. ustedes. Hola, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias, mi profe. Con mucho gusto. Buenas noches. Feliz noche.